Bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Bueno, yo hoy la presentación la voy a hacer desde Madrid, puesto que no estoy en Santander y puesto que, como sabéis, el tema este del COVID, el COVID dichoso, nos obliga a hacerlo por online desde primera clase. Entonces, esta primera clase yo la he preparado con ánimo de ayudaros a crear unas directrices donde podáis trabajar sobre el trabajo de creación que vamos a llevar a cabo a lo largo de las próximas sesiones. A la mayor parte de algunos de vosotros os conozco porque habéis estudiado conmigo, a otros no. Catherine, no te conozco yo a ti. ¿Qué tal estás? Buenos días. Bien. Vale, dime una cosa, dime si has hecho algo anteriormente a este curso, algo de teatro. No, nunca. Es la primera vez que te acercas, ¿no? Sí. Ok. Hombre, siempre ¿Cuál he ha querido sido tu apuntarme a algo. curiosidad? Perdón. Vale, ¿cuál ha sido la curiosidad que te ha traído a apuntarte? Por eso, porque siempre he querido hacer algo de teatro y pues lo más cerca que tengo aquí de mi casa es el Teatro Meriñaque y pues nunca le veo abierto, está ahí, no sé. Y cuando yo sé mucho de seguir al Espacio Joven y lo vi, dije, me apunto. Y no sé, tengo la curiosidad de esa, Muy ¿sabes? De hacer algo con ese ámbito, pero nunca me he atrevido. bien. Espero poder pronto estar en una clase contigo de modo presencial. Igual. Le digo lo mismo a Montserrat, a Beatriz y a Daniel, que de alguna manera me encantaría que no se tuviera que ser siempre todo de esta manera. Vale. Caterín, voy a pasar a Montserrat que me cuente ella un poco y que nos cuente un poco su acercamiento, el porqué y si ha hecho antes algo de teatro. Hola, bueno, yo un poco como Catherine también. Siempre he querido hacer algo de teatro y nunca me había salido la oportunidad, entonces vi justo el programa de Espacio Joven y me quise apuntar. Aparte, hace poco había hecho con unos amigos, le ayudé a hacer un corto y fue bastante divertido y dije, ¿por qué no? Como lo había dejado un poco de lado y entonces justo apareció esto y dije, pues voy a aprovecharlo. Muy bien, pues nada, bienvenida Montserrat. Vamos a ver qué tal, qué es lo que vais a hacer en esta propuesta. Como sabéis todos, se trata de un curso de 6 sesiones. Nos va a dar tiempo a ver un poco por encima en qué consiste el trabajo de creación escénica, ¿ok? Dependiendo luego de lo que trabajéis vosotros paralelamente a lo que es el taller, seguramente podréis madurar más el producto que saquéis de este taller, ¿vale? Ok, vamos a pasar la voz entonces a Beatrice y a Daniel. ¿Beatrice o Beatrice? Beatriz. Como veo la C, digo, no, y la E no sabía yo muy bien cómo. Vale, Beatriz, ¿no? Bea, entonces te decimos. Bea o Beatriz, como tú prefieras. No oigo bien. A ver. Hola, hola. A ver, ¿me oye ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Me puedes tutear, sin problema. Yo me apunté al teatro porque me lo propuso Dani y sí que alguna vez he hecho alguna obra de teatro, he participado en alguna, pero nada muy allá. Vale. ¿Siempre en Santander? ¿Cómo? ¿Siempre en Santander? Sí, vivo en Santander. Muy bien, muy bien. Y Daniel, A mí me ¿qué comió la tal cabeza Xavi. has estado anteriormente, has hecho teatro tú también? No, nada. Soy compañero de piso de Xavi y me Nada. estuvo comiendo la cabeza y al final me animó Ok, a apuntarme. Yo la convencí a ella, pero ok, nunca he hecho. te ha comido la... Qué bueno. Está muy bien. Muy bien, ok. Bueno, por el momento somos los que somos. Me imagino que más adelante se vayan incorporando más compañeros. Somos 15 en principio, ¿vale? Ok, os voy a explicar un poco en qué consiste el curso. Este curso
podéis desde hacer un trabajo propiamente textual, podéis hacer un trabajo gestual, se puede hacer un trabajo con marionetas, se puede hacer un trabajo con imágenes, podéis hacer un trabajo del tipo de naturaleza que vosotros queráis, ¿ok? Lógicamente no se trata de hacer un trabajo muy extenso, puesto que el tiempo que vamos a tener nos va a limitar un poco también y me gustaría poder hacer una lectura de todo el trabajo que estéis poniendo en marcha. Vale. Lo primero es que, comentaos, normalmente, si hay algo, si no me escucháis bien, decirme, ¿vale? ¿Me escucháis bien todos? Está bien. ¿Sí? Vale. Ok. En principio, por comentaros algunas cosas que es importante. Yo os recomendaría a todos, especialmente en esta clase, que tengáis un papel y un boli a mano para poder apuntar cosas, ¿ok? Bien, generalmente, si queréis ir a buscarlo, podéis ir a buscarlo y luego ya sigo, no hay problema. Así aprovecho yo y me quito el jersey. Bien. Generalmente tenemos, en este país especialmente, lo que sucede es que la mayor parte de los actores o directores de teatro lo que tienen tendencia a hacer es coger un texto y sobre ese texto hacer un análisis de ese texto y montar. Ok. Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar desde un lugar diferente. Nosotros no solo vamos a comportarnos como lo haría un intérprete o un actor generis, ¿no? Genérico. Lo que vamos a hacer es intentar entender que tenemos un discurso propio como artistas y nos va a apetecer de alguna manera llevarlo a cabo. Esto puede ser que os invite a hacer dos cosas. Una, identificaos con un texto que hayáis podido leer y que en un momento dado os apetezca montar, ¿ok? Este texto puede ser un texto dramático, acentúo e indico que tiene que ser un texto corto, no puede ser un texto especialmente largo, estamos hablando de un texto de 5 o 10 minutos máximo, interpretado. O bien podéis escribir vosotros el propio texto porque tenéis la necesidad tal vez de hablar de algo particular que en este momento os preocupa o algo que en este momento queréis, os interesa que la gente escuche y que no siempre hay esa posibilidad, ¿no? O sencillamente también puede ser algo que un lugar o una atmósfera o un especial particular que queráis compartir de vuestra realidad. Para mí, un artista no necesariamente tiene que ser alguien conocido o alguien que tenga unas dotes especiales a la hora de nacer. Yo creo que un artista es aquel que siente la llamada de algún modo de compartir a través de un oficio milenario una mirada sobre el mundo. Entonces, esto es muy curioso porque la educación en la que vivimos diariamente no nos enseña a mirar al mundo. No somos capaces, porque no nos han enseñado en las escuelas, tal vez, o en los institutos, o en las universidades, no nos han enseñado a observar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para aprender a observar el mundo, analizarlo y rescatar de esa reflexión o esa mirada particular de nosotros, plantear un hecho artístico, es decir, un ejercicio artístico? Si os dais cuenta, la mayor parte de los artistas que ha habido a lo largo de la historia, lo que han hecho es mirar al mundo y retratarlo a su modo. Si vemos a un Picasso, por ejemplo, hacer una pintura, como el Guernica, lógicamente, la transformación que él ejerce en su obra es muy grande, es decir, en el sentido de que dista mucho de la realidad.
Como sabéis, el Guernica habla de la guerra que sufrieron nuestros abuelos. Pero cuando tú ves esa pintura del Guernica, no reconoces eso. Por muchas razones. La primera, muchos de vosotros sois muy jóvenes, lógicamente, y no tenéis la identificación con esa obra porque no habéis vivido una guerra. Bueno, me estoy adelantando mucho. Tal vez ahora estamos viviendo una guerra y no lo sabemos, ¿no? Porque esto del COVID tiene toda la pinta. Pero hay algo que sí que es curioso, es todas las personas, por ser personas y por tener una sensibilidad particular, tenemos una gran responsabilidad de desarrollarla. Entonces, yo lo que os voy a invitar es a acompañaros durante estas 6 sesiones a hacer un trabajo de acercamiento sobre lo que es la puesta en escena y sobre lo que es la interpretación. Como lógicamente esto no se trata de un curso muy amplio donde podamos dar muchas herramientas, voy a intentar trabajar con lo que cada uno de vosotros es y con lo que cada uno de vosotros es capaz de compartir. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, primera cosa que creo que debemos escribir. ¿Ok? Lo primero que creo que deberíamos de hacer es primero saber si a mí me gustaría saber de vosotros si hay algún texto en particular que hayáis leído alguna vez y que os haya movido por dentro. Tenéis la voz. Yo tengo podéis hablar. el Fausto de Goethe. Tú tienes el Fausto de Goethe. Sabes que Fausto es muy grande como obra. Sí, el principio, cuando se lamenta. El principio del todo. Sí, antes, o sea, al principio, cuando empieza a hablar Fausto, la primera intervención. ¿Y por qué? ¿Lo conocéis todos? Podéis hacer así. Si los que lo conozcáis, me ponéis la mano así delante. No lo conoce nadie, ¿no? Bueno, Fausto de Goethe es es una de las grandes obras clásicas, ¿ok? Hoy en día, ¿vale? Para que vosotros sepáis, ¿no? Y es una obra que de alguna manera trae nos va a enriquecer mucho ver el trabajo que nos está nombrando ahora mismo Bru. Vale, pues Bru, muy bien. ¿Ese texto te gusta por alguna razón en particular? Porque veo muy representado un lamento existencial de una persona que lo ha probado todo, lo ha intentado todo, pero aún así hay algo metafísico que alcanza a su entendimiento intelectual. Y entonces tiene que condenarse su carne para conseguir entenderlo. Y a mí esa ambigüedad, ese espacio de nadie, como lo trata Goethe, me fascina y creo que se tiene que tratar dramáticamente. ¿Y por qué tú has decidido, Bru, elegir ese tema? ¿En qué conecta contigo? Bueno, yo empecé a escribir una obra de teatro este verano y estaba tocando estos temas que me perseguían desde hacía 3 años, y entonces después volví a caer el Fausto, que ya lo conocía de otros tiempos, y lo volví a leer. Y vi que son los temas en los que yo creo que a mí me falta profundizar. Yo tengo una experiencia artística y he tocado algunos temas, pero el tema de estar un personaje en una situación tan límite que se tiene que vender al diablo, eso me gustaría probarlo, me gustaría entenderlo. Ok, bien, interesante. ¿Sabéis cuántas personas se venden hoy en día al diablo? Es más, ¿sabéis quién es el diablo hoy en día? Esto podría ser un buen campo de investigación para empezar a crear nuestras historias, ¿no? Porque nos han pintado siempre al diablo con cuernos, pero muchas veces el diablo tal vez esté en otros lugares, ¿no? Y esto también es interesante. Ok, bien. ¿Alguien más quiere hablar de si hay algún texto que le ha movido? Puede ser una poesía también, puede ser algún relato. Cri, 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 cri. Yo sí que me he identificado varias veces con muchas cosas, pero claro, ahora mismo me has pillado un poco ahí porque no me acuerdo.
pero si lo pongo a Vale. ver, sí, No, no. te podría decir. Vale, Montserrat, no hay prisa. Es que decir, os estoy comentando esto porque incluso algunos de vosotros puede ser también que no hayáis sintonizado con ningún texto en particular. No pasa nada, no es obligatorio, ¿ok? Se trata de que vosotros encontréis, por lo tanto, porque puede ser que el texto nazca de vosotros también. Puede ser que vosotros estéis invitados a escribir el texto. ¿Ok? Vamos a ir descubriendo esto, ¿vale? Y esto no tiene que asustaros a ninguno de vosotros. O puede ser que la obra en sí misma no tenga texto, ¿ok? O que la obra en sí misma sea sobre un tema del cual vais a improvisar, ¿vale? ¿Tú te recuerdas de los textos, por ejemplo, Montserrat, que tú has leído, si había alguno que hablara de la mujer, tal vez, o que hablara de la amistad, o que hablara del oficio, o que hablara del honor? ¿Algún texto que tú puedas recordar? ¿O ahora mismo te viene alguno en la cabeza? Si te viene, nada más, ¿eh? Muy vagamente, así No que te sientas creo que no. Bueno, entonces, yo os invito, como le invito a Montserrat, a cada uno de vosotros, a que penséis tal vez que puede ser que haya algo que yo he leído, que lo he podido leer en las redes, que lo he podido leer en un libro, o una historia que yo escuché en su momento, o una película que vi y que me emocionó especialmente, ¿no? O un cuadro que estuve viendo y que me llamó mucho la atención porque reflejaba una historia en sí misma, ¿no? ¿Okay? Entonces, os animo también a que hagáis una búsqueda desde ahí, ¿ok? Bien, ¿alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿Algún texto que creáis que puede ser interesante o en el que estéis pensando? ¿O alguna idea? Pues a mí Hola, Xavi, Cristina. Hola, chiquis. Pues a mí Hola. me ha mucho una entrevista que vi una vez a una chica que se llama Allen Gursnos o algo así. Que No la es una conozco. ¿Y de entrevista qué habla? pues es una entrevista que le hicieron antes de morir y es una asesina en serie que era prostituta y empezó a matar hombres. Entonces es una entrevista que le hacen y ella pues desde su estado, que es bastante calmado para la situación en la que se encuentra, pues expone ¿En qué situación se que encuentra? se ha sentido perseguida, que la gente sabía, los policías sabían que estaba matando y le dejaron seguir matando. Como que todo lo que ella hace lo vuelca hacia lo que la sociedad le ha hecho. Entonces empieza también como a predecir un poco lo que ella cree que va a pasar con su propia historia, que es que van a escribir libros sobre ella, van a hacer películas, empieza a soltar un discurso muy potente con respecto a esto y luego realmente es lo que acaba pasando. Se han hecho miles de películas y miles de libros con su imagen, cosa que me parece... ¿Te parece? muy interesante, que al final tenía razón. O sea, y muchas cosas de las que dice está dentro también de un poco con una psicología muy en shock por lo que va a vivir, pero tiene cierta serenidad y muchísima verdad en todo lo que dice. Un poco también así Ok, como... y entonces, ¿es muy larga la entrevista? No, a mí me interesa sobre todo una parte en la que dejan de preguntarle y ella se explaya con el tema que quiere exponer, pues a lo mejor creo que son 5 minutos de entrevista y en lo que se explaya ella serán 2 o 3 minutos. Estaría bien que hicieras una síntesis, si es el motivo sobre el que quieres trabajar, por ejemplo, hacer una síntesis de las partes más que te dicen más a ti, que hablan, o sea, que te interesan más a ti, porque sea muy interesante toda la entrevista en general, pero ¿cuáles son las partes que más te interesan a ti?
Repito, yo estoy ahora pidiendo si algunos de vosotros tenéis un texto que siempre pensasteis, pues esto sería bonito hacer, o me gustaría hablar de esto, o me llama la atención, ¿no? Pero también podría ser que no trabajarais desde un texto. Esto lo dejo claro también para que vosotros sintáis que, ¿no? De repente Andrea me dice ahora, ¿no? Pongamos. Pues a mí no me apetece trabajar desde un texto, lo que me apetece es darle sentido a una marioneta. Y yo le digo, ¿me es válido? Por ejemplo. O de repente me dice Daniel, pues mira, a mí es que me interesa hacerlo, pero me interesa hacerlo a través de dibujos. Quiero hacer como un cómic, ¿no? Entonces, como no sé dibujar, voy a hacer fotografías, pero voy a hacer un cómic con fotografías, como si fuera un storyboard, por ejemplo, ¿no? Y de repente Daniel empieza a trabajar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es? Yo lo que voy a intentar ayudaros es que entendáis primero que la creación, la inspiración para la creación, el punto de partida del que uno puede arrancar, de alguna manera, pueden ser muchos, no solo tiene por qué ser uno, como muchas veces nos enseñan en una escuela de arte dramático. La mayor parte de las escuelas de arte dramático hoy en día responden siempre a los textos literarios, es decir, a obras de teatro literario. Hay una infinidad y especialmente en España se caracterizan aquellas que son del siglo de oro, ¿okay? Que es donde más produjo España material literario. Pero eso no quiere decir que sea la única opción. De hecho, todo el teatro contemporáneo que se hace hoy en día y que se ve en Centro Europa, por ejemplo, como en festivales como el de Edimburgo, la mayor parte del trabajo de creación no solo es un trabajo de creación que nace de las propias compañías o de los propios artistas, sino que además hay la forma, digamos, de expresar su trabajo, unas veces es a través de la literatura o la palabra, pero muchas veces también es a través de las imágenes. De hecho, hoy en día, las imágenes, si os dais cuenta todos, tienen muchísima fuerza. Se ha creado una especie de lenguaje en la actualidad que bebe directamente de las imágenes, ¿no? Pensad que todo lo que hacemos a través del móvil, a través de la televisión, a través de, ¿no? Es todo a través de imágenes, ¿no? Entonces, las imágenes viajan con mucha más rapidez, por lo tanto, es muy importante que una imagen sea capaz de aglutinar una información en ella misma de un modo rápido y impactante, ¿ok? Esto lo hago pensar porque muchas veces lo que podemos contar con palabras también se puede contar con imágenes, ¿ok? ¿Sí? Vale. Contadme alguno más. ¿Había alguien más por allí que quiera hablarme de algún texto? Para mí hay un libro que me gustó mucho. Es un libro entero, pero podría coger alguna imagen o alguna escena. El Club de la Lucha. Para mí es muy potente. El Club de la Lucha. Para mí habla de Suena temas mucho, creo que hay una película también. Exactamente, ¿podrías centrar uno de los temas o algo que realmente a ti te gustaría tratar? Va, José, te oímos fatal, aquí. Nosotros dos, no sé si a alguien más le pasa, pero te oímos como muy a trompicones. Creo que es mi internet, aunque no... Repite lo último que has dicho, porfa. Si hay algún tema particular de todos los que has leído en el libro que te ha llamado la atención. Pues el hecho de cómo una persona para sentirse realizada, pues su objetivo es tocar fondo, ¿no? Cómo puede ser, en vez de conseguir cosas y conseguir muchos objetos y tener muchas posesiones materiales, el abandono. La vuelta, ¿no? Y como despojarnos de todo lo que tenemos, lo que habla sobre todo un personaje. Y es eso, ¿no? De quitarnos todo y volver a evolucionar tal cual somos los seres humanos, ¿no? Y me parece un tema... Vale, y cuando dices tocar fondo, ¿a qué te refieres con tocar fondo? ¿El abandono? Sí, por ejemplo. En ciertos aspectos de tu vida, como abandonarte, como no querer
intentar no querer controlar nada a veces puede ser la mejor de las soluciones, ¿sabes? Okay. Y creo que ahora también no nos viene mal. Ahora mismo, poco... por la situación en la que... Sí, le veo como cierto paralelismo, ¿no? Igual está un poco bailando en mi cabeza, pero creo que sí. Ok, bien, interesante. Bien, ¿alguien más quiere hablarme un poco de si tenéis pensado en algún texto? Por ahí hay Emilio y Tommaso, que parece que se van a pronunciar. ¿Me oís todos? Podéis oírme bien, ¿no? Sí, vale. Ok, vamos con Tommaso y con Emilio. A ver, contadme, ¿quién quiere hablar, Tommaso o Emilio? Emilio va a hablar. Cuéntame. No te oigo. No oigo a Emilio. Hola, a Tommaso tampoco le oigo. A ver, igual... Un momentito, porque no les oigo a ninguno de los dos. A ver si... Esto es lo que tiene la tecnología, que nos acerca a todos por un lado, pero no... Vale, mientras ellos van buscando el audio y hacen que funcione, os comento un poco a los que no conocéis mi trabajo. Yo llevo aproximadamente unos 30 y tantos años dedicado a la creación. Empecé en el mundo de las artes plásticas y luego seguí con las artes dramáticas. Y bueno, en los últimos aproximadamente 28 años estoy trabajando todo el mundo del teatro en diferentes terrenos. Os comento un poco, pues si queréis ver algo de mi material, podéis verlo en mi página web de la escuela, de la pedagogía nuevo, donde desarrollo un trabajo de creación escénica e interpretación, ¿vale? Para aquellos que no conozcáis mi trabajo, básicamente. Vale, a ver, ya veo que creo que Emilio y Tommaso ya se han conectado. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Muy bien. Habladme un poquitito de lo que queréis trabajar. Vale, bueno, yo mientras los demás, se hablaba de textos y yo tenía unos cuantos y en un momento Emi dijo que, bueno, con Emi queríamos trabajar sobre una marioneta y yo pensé, bueno, quería trabajar sobre el texto de Pinocho. De Pinocho. Que bueno, Carlo, ¿cómo se llama? Carlo Collodi. El autor Collodi, eso es, Carlo Collodi. ¿Es una novela? Sí, es una novela bastante corta y bastante sencilla desde el punto de vista, bueno, Pero no es corta como tal. Bueno, son pequeñas escenas al final, todo. Entonces, igual nos centraríamos en pequeñas partes. Son como muchos cuentos. O sea, a mí me ha venido un principio por ejemplo, que habla de que el material está vivo. Antes de ser tallado, el material ya está vivo. Ok. Es bonita esa idea. Y la idea de coger la historia de Pinocho, ¿cuál es? ¿De qué queréis hablar a través de la historia de Pinocho? No hemos llegado a tanto todavía. Bueno, él a lo mejor sí. Vale, esto es importante. Yo conozco bien la obra de Pinocho, que hace unos años la monté en un mimodrama, una obra de mimo total, donde cambiamos un poco el argumento, porque nos parecía demasiado adoctrinadora como tal. Nosotros cambiamos la estructura y en vez de hacer un niño, o sea, un trozo de madera que se hacía marioneta y esa marioneta hacía un niño,
lo que hicimos fue mostrar cómo a un niño se hace de él, con él una simbólicamente es algo que le pasa a muchos seres humanos, como la propia sociedad o la propia educación o las circunstancias que rodean ejercen una manipulación sobre el ser humano. De algún modo, esa manipulación pone al ser humano en un lugar que tiene que ver con una marioneta que está por una entidad superior. Bueno, esto fue el discurso que se planteó cuando se cogió Pinocho en su momento. Es decir, se intentó a través de una obra literaria hablar de un tema que a ellos les interesaba. Por eso yo os pregunto, cuando os habéis movido acercaos a la figura de Pinocho, ¿solo es porque se trataba de una marioneta? Porque de repente, porque veis, por ejemplo, que en la historia de cuando Pinocho miente, le crece la nariz. Claro, claro. No, yo creo que, bueno, como hay muchas historias diferentes dentro de la novela y en general se han hecho muchísimas interpretaciones diferentes, a mí lo que creo que hizo uno. ¿Eh? Pirelli, el autor italiano, el italiano, creo que hizo una versión de Pinocho. Creo que hizo una versión de Pinocho. ¿Quién? El autor cree que hizo una versión Zeffirelli. Zeffirelli, el italiano. Zeffirelli, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé si la conoce. Sí, es una serie, ¿no? Con las músicas de Lorenzo Carpi, creo. Sí. O es otra. Bueno, hicieron un montón, pero personalmente a mí, creo a Emilio también, lo que nos atrae de la novela es sobre todo el hecho, la vida, el hecho de tener vida, del ser un niño de verdad, o cómo eso se relaciona con el ser hecho de madera, qué significa dar vida a algo y al final qué es la humanidad. O el alma. Y ¿Qué es el alma puesto en un muñeco de madera? Sí, que hay en esa transición, ¿no? Bueno, desde marioneta a ser humano. Ya estaba vivo antes de ser una marioneta. El hombre fue el que le dio forma, pero eso ya estaba vivo. Ok. O sea, bueno, yo creo que simplemente hemos encontrado un cuento que nos gusta a los dos y lo hemos comentado. No ha habido una gran... Sí, pensamiento sobre ello aún. Vale, en eso consiste también este curso, de que vosotros aprendáis a hacer lectura sobre el trabajo que podéis componer, ¿vale? El trabajo de composición, que es el trabajo, muchas veces, sobre todo especialmente para aquellos que no hayáis trabajado en la creación, también que perdáis el miedo, porque parece que muchas veces abordar un trabajo de creación es algo que nos queda grande. La creación puede estar en muchos lugares. Podemos crear una cosa más pequeña, más a nuestra altura, o podemos hacer cosas que tienen mucho desarrollo. Entonces, estar en esto, porque mi trabajo va a consistir también en ayudaros a entender cómo coger material y desarrollarlo. Hacer de él trabajo personal vuestro, donde podéis encontrar un entusiasmo a la hora de llevarlo a cabo, ¿ok? ¿Sí? Y que, lógicamente, podéis encontrar un acabado en esto, ¿sí? Vale, ¿quién más quiere hablar? Bueno, pues yo creo que es una cosa interesante para los dos, si vais a trabajar los dos en ese proyecto, sería un poco que hicierais como una especie de lectura propia sobre qué partes de la obra, ¿no?, os gustaría retomar, si realmente vais a contar la historia de Pinocho o solo vais a coger el mito de Pinocho para contar otra cosa, ese tipo de cosas, ¿sí? Es como si yo mañana cogiera al Quijote de la Mancha, que todos le conocéis, y en vez de contar la historia de Don Quijote de la Mancha, pusiera a ese señor. Imaginaos que yo mañana decido grabar un corto
me cojo un caballo con mala pinta, me pongo una armadura y me dedico a pasearme por Madrid, por la Gran Vía, vestido de Don Quijote, con un amigo mío vestido de Sancho Panza. Y empiezo a grabar un documental donde algunas frases de Don Quijote las comparto con los viandantes, ¿no? En una realidad del siglo XXI. ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿no? Cuando vemos de repente al Quijote hablar en su libro, ¿no? Como Cervantes de repente plantea a través de la voz de Don Quijote las reflexiones maravillosas que tiene sobre el ser humano y sobre cómo está constituido el ser humano, de repente las lees hoy en día y dices, pero si es que es totalmente actual. O qué falta nos haría pensar más y escuchar más estas palabras en nuestros días, ¿no? Si hay que coger y sacar a Don Quijote de la tumba para traerle a nuestros días y para reubicarle en una nueva realidad, ¿no? En una realidad actual, pues ¿cuánto podría ser interesante? Ahí yo no estoy montando la historia de Don Quijote de la Mancha, sino sencillamente estoy tomando el mito de Don Quijote para hablar tal vez de algo que me interesa y donde creo que el Quijote puede dialogar muy bien con una realidad que me interesa, con la que me interesa dialogar. ¿Ok? ¿Sí? Si hay alguna cosa en la que os perdéis o necesitáis aclarar, me decís, sin problema, ¿vale? Ok. Vale, entonces, hablar un poco entre vosotros, Tomás y Emi, y me contáis para el próximo día un poco por dónde os gustaría llevarlo. ¿Sí? Vale. ¿Qué más? A ver, los que no habéis comentado, si queréis podéis hablarme un poquitito de cómo lo sentís, las dudas que tengáis, si tenéis algún miedo también a la hora de abordarlo. Estoy aquí para eso, para echaros un cable. Andrea, tú estás ahí sola. ¿Has pensado? Sí, bueno, he pensado en varios textos. Sí que me gustaría partir de un texto, aunque tengo muy en cuenta la posibilidad de enfocarlo también con el títere, pero sí que me gustaría que hubiera un texto de por medio. Y he pensado en varios, pero no terminan de convencerme. Estoy buscando porque me gusta. Lo que tengo en mente es que sea como una especie de conversación entre la memoria y el olvido de unos recuerdos que se están muriendo poco a poco. Pero no... Como podríamos... Con la metáfora del Alzheimer. Sí, claro, es que se me va todo lo que leo o es enfocada al Alzheimer o claro, en cuanto pones memoria también viene todo el tema de la guerra civil. Entonces no encuentro algo que se quede ahí un poco en simplemente el concepto de la memoria y el olvido sin pasar por ninguno de estas otras cosas. No tanto del Alzheimer, sino de lo que yo quiero hablar es de la tradición rural, en este caso del pan, de la elaboración del pan, la siega y después la elaboración del pan con el trigo. Digamos, los oficios que hubo toda la vida y que hoy en día están en desuso y que se está olvidando un gran patrimonio que existe dentro del folclore y de la tradición. Eso es, de los pueblos. Y como al final todas estas tradiciones sí que las recordamos en momentos puntuales de celebración. Por ejemplo, yo en mi pueblo sí que celebro la siega y se hace ahí una especie de parafernalia, pues como de cuál es el proceso de la siega, pero no se llega a indagar bien ni se llega a contar bien y al final la sensación que tengo es que ese recuerdo se va deteriorando por la falta de uso tanto que al final caerá totalmente en el olvido. Ok. Sí, que pasa a ser algo más antropológico
que algo realmente vigente como tal, ¿no? Eso es. ¿A eso te refieres? Sí. Y luego, por ejemplo, también en el caso de mi pueblo, las mujeres que lo hacían, efectivamente van perdiendo la memoria. Entonces, ya ni siquiera ellas, que son las que lo han vivido, son capaces de contarlo bien, el proceso. Entonces, esa es un poco la sensación de la que yo querría hablar, pero no he encontrado todavía las palabras. Vale. ¿Y tú conoces a personas que pueden hablar de esto? Sí. Pues lo primero que tienes que hacer es que te graben varios audios sobre esto. Vale. Que te graben audios. Vamos a decir, perdonad que emplee este término, necesitamos una gran vomitona de información de la cual poder rescatar luego la poética que nos interesa aplicar a lo que vayamos a hacer escénicamente. Pero al principio, a veces, en estos casos, es necesario tener mucho material para quedarnos luego con muy poco. ¿Ok? Vale. Pero es importante que esté ese material. Lógicamente, ese material luego a ti no te va a interesar la mayor parte de él. Te va a interesar parte del material, nada más. Aquello que linda con lo que tú quieres contar. Pero la fuente de donde viene esa información es fundamental que tú te documentes con ella. Vale. Porque vas a estar manejando algo que no conoces. O que conoces, como bien dices, solo a través de una fiesta o de una celebración y no sobre algo que tiene donde tienes una panorámica mayor de todo. ¿Sí? Okay. Entonces, esto es lo primero. Luego hay otro trabajo que tiene que ver con desde cómo lo vas a contar. Entonces, ahí entraremos en otro tipo de lluvia de ideas, vamos a decir, ¿no? Pero me parece un tema muy interesante. El de los oficios olvidados. Algunos oficios son extraordinarios. Hay algunos oficios que son necesarios y hay otros oficios que actualmente no tienen la misma, digamos, vigencia. ¿Okay? Por ejemplo, mi hermano, el más mayor de todos, que tiene ahora 64 años, es maestro vidriero. ¿Sabéis lo que es eso? No. Maestro vidriero es aquel que construye y arregla, diseña y restaura los vitrales de las iglesias, de los palacios, esas ventanas de colores emplomadas, ¿no? Que cada una de ellas tiene que estar pintada, dibujada, diseñada, metida al horno, armada, estructurada. Eran oficios que antes los hacían cerca de 7 gremios diferentes y ahora mismo los hace un solo artista que reúne todos esos gremios y por eso todavía hay gente que conoce ese oficio. Pero son oficios que cada vez hay menos artistas. El propio Estado español da becas todos los años para formar a gente en estos oficios. Y estos oficios cada vez se van perdiendo más. El soplado, por ejemplo, del cristal, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué os diría yo? El trabajo ciertos cuidados de animales en el campo, ciertos tratamientos de envasado, por ejemplo, ¿no? Ciertas formas de trabajo. Por ejemplo, mi oficio... El oficio, yo me dedico al mundo del teatro, como sabéis, pero hay un oficio muy concreto que yo llevo haciendo muchos años, que es el arte del mimo. Y el arte del mimo, por ejemplo, es un oficio que en España, cuando yo empecé a estudiarlo, con 18 años, 19 años, no existía. Tuve que irme a París a estudiarlo profesionalmente. Entonces, cuando yo volví a mi país, me encontré como responsable de tener que dar a conocer un arte que se estaba olvidando o que no había aprendido en mi país. Hoy en día hay un montón de artistas que se dedican a ello y que lo hacen profesionalmente, en los teatros, con sus obras, sus compañías, de un modo contemporáneo y legítimo. Pero no es tan fácil muchas veces mantener
tener ciertos oficios, porque pensamos que no tienen su lugar dentro de la sociedad. Entonces, lo interesante en este caso, Andrea, es que tú plantees por qué salvar el oficio de hacer el pan, por ejemplo, porque para mucha gente, por ejemplo, si le decimos, ¿qué te diría yo? Imagínate que le decimos a Montserrat, Montserrat te dice a ti, por ejemplo, pero es que yo voy a comprar el pan todos los días a la panadería. El pan no creo que sea una cosa que está en extinción. Pero tú seguramente que ahí le dirías a Montserrat, bueno, espera, el pan que tú te comes en la panadería no es pan. Parece pan, pero no es pan. No tiene nada que ver con el pan que hacía mi abuela, que cuando tú lo comes no necesitas comer nada más, no hace falta hacer un bocadillo. ¿Ok? O que con un poco de aceite ya es un manjar. El pan que compras en la panadería, que has hecho a las 6, que estaba caliente a las 6, a las 8 es una goma que tiras así, ¿no? Entonces, y luego nos preguntamos de repente por qué somos todos celíacos ahora. Porque tal vez el grano que comemos es un grano que nos produce, ¿no? Entonces, todos estos discursos que son paralelos a la poética que tú quieres trasladar a través de una marioneta, es muy interesante, ¿okay? Es un tema interesante a trabajar. Por lo tanto, hace falta que tú reviertas toda la información que tú puedas, ¿no? Cuando tú comes, si a ti te llama la atención, cuando tú hablas del pan, de la siega, de la harina, del agua, de la sal, del horno, de lo que huele un horno de pan, de lo que supone hacer el pan, cuál es el rito que una mujer hace cuando hace con sus manos el pan, o un hombre, ¿no? Entonces, todo eso son cosas que hoy en día, muchas veces, cuando las cuentan, la gente no las entiende, porque se está perdiendo, se está dejando de hablar de estas cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante a trabajar, pero que tienes que hacer un trabajo de indagación ahora mismo. ¿Sí? Sí. Ok. Dime. No, sí. Digo que iba a decir que sí que tengo algún material, sí que tengo muchas imágenes, por ejemplo, muchos cuadros, además de de Latinoamérica, de Francia mucho, bueno, en general de Europa, y que siempre coinciden las segadoras, siempre coinciden mujeres, las mismas posturas, un poco los mismos elementos, por ahí también me parece interesante, y también muchos poemas, mucha poesía sobre la elaboración del pan, sobre la recogida del trigo. Entonces, pero efectivamente me falta como el material, la practicidad de todo, ¿sabes? Porque está como todo lo poético ahí, pero no sé cómo contarlo. Claro, no es tanto el cómo contar, porque no puedes contar sobre las cosas que ya cuentan de por sí solas. ¿Lo entendéis esto? ¿A lo que yo me refiero? Es decir, yo lo que es bello no necesito explicar que es bello. Lo que es divertido de por sí, yo no necesito explicar que es divertido. Lo que es intenso o fuerte o violento, yo no necesito explicar que es violento, porque en sí mismo ya lo explica él. Se trata de que tú utilices todos esos elementos que forman parte del arte para hablar de algo que tú quieres hablar. Entonces, la pregunta está no tanto en cuanto, por ejemplo, es muy valioso todo el archivo que tienes de imágenes, porque seguramente te va a ayudar a ti posteriormente a construir imágenes en escena. Pero aquí lo interesante es preguntarte tú, a ti misma, a una Andrea, ¿por qué ella quiere hablar de eso? Porque igual es por un motivo que tiene que ver más con la relación que tenías con tu abuela que hacía el pan, o con una tía tuya que hacía el pan, y que eso que vivías todos los días tenía un sentido que no has vuelto a encontrar a lo largo de tu vida en muchos otros lugares. Y esto es mucho más profundo, porque ahí es donde vas a saber dirigir tu discurso hacia un lugar y donde tú vas a poder, de algún modo, vamos a decir, orientar la atención del público hacia ese lugar donde tú quieres llevarles.
Porque si no, lo que pasa es que se abren un montón un abanico muy grande con un montón de ideas, entonces el público se puede perder un poco. Se puede disfrutar porque es plástico, porque es bonito, claro, pero necesitan que tú les lleves en una dirección, ¿sí? Que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? ¿Sí? ¿Entendéis? Esto es como... todas las carreteras, o sea, las carreteras están muy bien, pero si no te llevan al sitio donde tú quieres, pueden estar todo lo bien que quieras, pero no te llevan al sitio donde tú quieres. Claro. Bien, vamos allá con Caterine. Caterine, cuéntanos un poco. Te quería preguntar si también vale la música. La música es fundamental. La música es la musa de todas las artes. A ver, yo tenía pensada dos cosas en mi mente. Una era un capítulo del Príncipe de Bel-Air en el que el padre de Will como que quería ponerse en contacto con él y él decía de que no, de que si él nunca estuvo ahí, pues para qué se viene otra vez a aparecer en mi vida y tal. Ese capítulo me tocó muchísimo. Y otra idea que tenía... ¿Por qué te tocó ese capítulo? Ay, porque no tengo buena relación con mi padre y, o sea, es más... Entonces, una empatía a través de lo que estabas viendo, tu vivencia. Sí. Ok, vale, sigue. Y lo otro era la canción esta de Cristina Aguilera, la que dice, pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Esa. Ok. Esa. Muy bien, creo que la he escuchado alguna vez. Pero la podemos escuchar también un día, no hay problema. Vale, y entonces tu idea es desarrollar algo que tenga que ver, creo entender, por lo que me cuentas, corrígeme si me confundo, pero se trata del encuentro entre un hijo y un padre, o un hijo y una madre, o un hijo y un... ¿no? El encuentro de dos figuras que en principio tendrían que estar juntas, pero que por azares de la vida será que no están. A ver, yo solamente te doy la idea porque no sé lo que quiero representar ni nada. Yo solamente te he dicho lo que es... Irene, para eso estoy yo, no te preocupes. Pero vale. Yo te hago estas preguntas para que tú puedas empezar a hacer el trabajo de creación. O sea, yo a cada uno de vosotros os voy a intentar ayudar sobre cómo yo puedo crear a partir de la nada o a partir de una pequeña inspiración de algo. ¿Ok? ¿Entendéis? Entonces, imagínate por un momento que no se trata de que tú ahora mismo hables de lo tuyo personal, porque eso no nos lleva a ningún lugar, pero sí de que conectes con aquello que a ti te mueve y de lo que te gustaría hacer una reflexión, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo te explico. Mi padre a mí me vio 16 veces en mi vida. Y cuando esto lo comento, mucha gente me dice, joder, José, o sea que las contaste. Claro, cuando tu padre te ve 16 veces en tu vida, ¿cómo no lo vas a contar? Claro, entonces, y eso hizo de alguna manera que yo cuando me encontraba con mi padre, había muchos elementos que se ponían en contraposición, elementos que tenían que ver con por qué yo no estoy más con mi padre, yo quiero conocer a mi padre o quiero conocer por qué él ha funcionado de una cierta manera en su vida, qué significa el que esté la figura de mi padre en mi vida o qué significa el que no esté. No, todo esto de alguna manera que es totalmente legítimo porque finalmente nosotros siempre venimos de algo, de alguien en particular. O sea, nosotros no estamos aquí porque nos cayéramos un día de una nube. No, seguramente que tu padre o tu madre tendrán muchísimas cosas que las tienes tú. Entonces, cuando de repente tú ves El Príncipe de Bel-Air y ves en El Príncipe de Bel-Air algo que resuena en ti, porque eso
lo reconoces. Es muy interesante. Y fíjate lo interesante que es que eso que te pasa, como resuena. ¿Por qué te crees que el príncipe de Bel-Air mete esa trama dentro de la película? Porque, ¿Por qué crees que lo hace? porque probablemente habrá personas que haya pasado por eso. Infinidad de personas. No nos damos cuenta, igual en el siglo pasado eran menos, pero hoy en día la mayor parte de los matrimonios que se conocen en un momento dado y tienen hijos, luego en el futuro no siempre están juntos. Entonces, siempre eso afecta directamente a los hijos. Entonces, los autores de esa obra, de esa película, lo que están haciendo es poner un tema candente en el que la gente se puede identificar. Pero a mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho, que tú has hablado de una canción que tiene una letra muy particular y luego me has hablado de una escena muy particular que casi son cruzadas, ¿te has dado cuenta, no? Sí. Tienen algo de cruce, ¿no? Bueno, esto es muy interesante porque esto nos lleva a lo que entendemos por un conflicto. Un conflicto es algo que tiene que tener toda obra de teatro, toda historia. Si no hay un suceso principal, si no hay un conflicto que hace que nosotros como público nos preguntemos, hay algo que deja de enganchar al público. Entonces, en principio, la idea que tú estás planteando, a mí me parece una idea muy bonita, por un lado, y por otro lado, que habla directamente de algo que resuena mucho en ti. Ahora tenemos que ver cómo armar esto. Por ejemplo, una cosa que yo te propongo es que busques imágenes fotográficas o pintóricas o algo de este estilo que en sí mismas hablen de o te digan algo que tenga que ver con esto. Vale. ¿Entiendes? ¿De las dos cosas ejemplo, o de una de las dos? De las dos, porque se trata de que, porque esas dos cosas no son más que la punta del iceberg. Debajo del iceberg hay una gran raíz. Es decir, a medida que tú vayas buscando imágenes, de repente va a haber imágenes que tú vas a relacionar cada vez más y vas a encontrar una especie de encrucijada de ideas, de pensamientos que se contradicen, pero que en su base profunda las emociones son emociones que hablan de algo que tiene que ver con la misma idea. Entonces, necesitas ahora empezar por cosas muy sencillas. No puedes entrar ahora en un pensamiento muy complejo. Es preferible empezar a hacer un trabajo que tiene que ver con selecciono imágenes. Voy a ver imágenes. Voy a meter palabras en Google y a través de estas palabras que meto en Google, de repente van a ir apareciendo imágenes. Imágenes que para mí tienen un valor simbólico o un valor que puedo relacionar a lo que se está contando. O que siento que me están diciendo algo que están diciendo algo de lo que yo quiero hablar y no sé hablar de ello, ¿vale? Porque esto pasa mucho. Muchas veces sabemos que queremos decir o hablar de algo y no sabemos qué herramientas o dónde podemos agarrarnos para ello, ¿ok? Entonces, lo importante, incluso a veces no sabemos siquiera de lo que queremos hablar. Tenemos como una intuición dentro, pero no sabemos cómo argumentarlo. ¿Entiendes? Sí, creo. Entonces, no pasa nada, es normal. Hay muchas palabras que yo digo que puede ser que os suenen a... Algunos compañeros están más acostumbrados a escucharme, entonces entienden qué quiero decir cuando digo una imagen simbólica, por ejemplo, ¿no? Igual vosotros ahora mismo tenéis como una idea, pero no tenéis muy claro exactamente a lo que es. Daos el tiempo. Yo no os meto ninguna prisa, ¿vale? Yo lo que quiero es que con esto disfrutéis todos. Porque de aquí nadie va a ganar un bestseller, ni va a ganar un Oscar, ni un Goya. Pero sí que es interesante que de repente vosotros integréis
conceptos que os puedan ayudar a seguir trabajando sobre algo que ha despertado un apetito en vosotros. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, Caterina, vamos a hacer una búsqueda para la próxima semana de imágenes que tú creas que hablan un poco de lo mismo que habla esa canción y lo mismo que habla esa escena. Si quieres coger un cachito de la escena y mostrárnosla el próximo día, me la puedes mostrar así, poniendo el móvil delante del ordenador. O sea, no hace falta que os pongáis ahora a editar ni nada que os resulte muy complicado. O sea, yo lo único que quiero es poder ver el material, ¿ok? ¿Sí? El material para orientaos. ¿Yes? ¿Sí? Vale, tenemos por ahí no hemos escuchado todavía temas como Daniel y Bea. ¿Qué contáis? ¿Nos contáis de todo esto que estáis escuchando los compañeros? Yo en principio le he estado dando vueltas, pero por ahora no se me ocurre nada. Le seguiré dando una vuelta a ver si hay algo que... Vale. Y ahora, Daniel, te voy a proponer una cosa. En vez de intentar buscar un guión o un tema, ¿ok? Yo te quiero hacer preguntas a ti sobre qué es lo que te interesa. No me digas nada, ¿eh? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que... Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué te interesa? Cuando digo que te interesa, es que... No lo sé cómo explicaros. A mí, por ejemplo, hay ciertas cosas que me interesan. Me interesa de repente cosas que no tienen nada que ver con mi oficio, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, darme un paseo por Santander, que es mi tierra natal, y que llevo 30 y tantos años fuera por el mundo en lugares que no tienen nada que ver con Santander. Y cuando vuelvo y respiro el olor del mar, o veo a un pescador metido en su chubasquero, o veo una serie de cosas, a veces me cuesta mucho hablar de algo que tiene, pero que me interesa. De repente me quedo viendo cómo un hombre está aparejando un barco. Cómo coloca y luego le veo y veo los barcos navegar y me interesa, me llama la atención. Y luego es curioso, porque en mi familia paterna todos tienen barcos. Todos son navegantes, olímpicos, venden barcos, han sido mercantiles, comerciantes mercantiles. Y yo nunca me he preocupado por ser una persona en ese sentido que vaya en esa dirección. Pero hay algo en mis raíces que hace que me llame la atención eso, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿qué es lo que te llama la atención de todo esto? ¿Qué cosas te pueden llegar a llamar la atención? Naturaleza. Paisajes de naturaleza, o ir a pasear al campo, quedarme viendo algún animal o insectos. Por ejemplo, te interesa mucho la naturaleza. ¿Te llama la naturaleza? ¿Por su belleza o porque cada vez tenemos menos? Creo que todo en general. Su belleza, lo que oculta y no te das cuenta a primera vista. Ok, eso es interesante, ¿no? El descubrir con la mirada de alguien que no tiene costumbre, descubrir de repente algo que la gente no ve y mostrar al mundo cosas que la gente no ve. ¿Eso tienes costumbre de hacerlo? Un poco, al final, estudié biología y pasa que de repente estás paseando por el monte y ves algo porque te lo han enseñado en clase y estás con alguien que no sabe del tema y es agradable explicarle algo y ver la cara de que se le queda de sorpresa al descubrir algo nuevo. Qué interesante eso, ¿no? ¿Os parece interesante eso? ¿Alguno de ustedes, los que están en la... O sea, es decir, tú sabes que aquí en Madrid, donde estoy yo ahora, cuando preguntas a un niño de 3, 4 años de dónde viene la leche, te dice que viene del Carrefour. Lo creo. ¿Te lo crees?
Mira, hay muy pocas personas que han visto salir la leche de la teta de una vaca o de la teta de una cabra. De hecho, de los que estamos aquí, verlo con nuestros ojos directamente, yo creo que pocos. Y que la hayan sacado, menos. O sea, que hayan tirado y lo que tienes que hacer para sacar la leche de la vaca, menos. Bueno, pues el 80 o 90% de las personas que se levantan por la mañana lo primero que hacen es tomarse un vaso de leche. Estamos tomando cosas que no conocemos. Todo el mundo sabe lo que es una hormiga, pero nadie sabe cómo se organiza una hormiga en un sistema social, o una abeja. O no saben realmente qué es lo que por ejemplo, tecnologías como el 5G pueden estar cargándose un montón de insectos polinizadores que de alguna manera solo de esta manera podríamos conservar ciertas plantas del planeta. ¿Y esto? ¿Tú lo sabías? Del 5G no, pero otras cosas sí. Bueno, el 5G ahora mismo, como sabéis, es una partícula. Las partículas del 5G, para poderse mover en el aire, absorben totalmente el oxígeno que tiene la atmósfera. Por esto está generando graves, está siendo tan polémico. Por eso, hoy en día, en el momento que se querían poner las antenas 5G, había toda esta problemática, porque el tipo de canalización de información, de cómo el sistema, digamos, tecnológico que se emplea, afecta directamente a nuestra naturaleza o a nuestro sistema, el sistema en el que nosotros vivimos. Entonces, esta es la mayor problemática. ¿Tú te das cuenta de lo importante que sería poder hablar de ciertas cosas que tienen que ver con la madre que ha hecho que nosotros estemos aquí? ¿Qué es la madre naturaleza? Ninguno de los que estamos aquí nos preguntamos realmente si podríamos seguir existiendo si la naturaleza sigue cogiendo los pliegues que está tomando, ¿no? Entonces, nosotros esto no lo podemos cambiar, pero de repente tú sí que puedes hacer una pequeña reflexión porque tienes los conocimientos suficientes, dado que estudiaste, si no me equivoco, me has dicho ahora que habías estudiado... recuérdamelo. Biología. ¿En qué habías estudiado? Biología, esto es. Entonces, con biología, de repente, pues seguramente vas a mantener herramientas que normalmente no tenemos nosotros, muchos de nosotros que no hemos estudiado biología, y que seguramente podrías ayudar a hacernos entender de un modo artístico o acercar cierta información o despertar sobre ciertos aspectos. Entonces, ¿a ti qué te preocupa estudiando biología ahora mismo de cómo ves el mundo? El mundo. Que se va cuesta abajo. Que se va cuesta abajo. ¿Y tú crees que serviría de algo hacer una cosa que dure 10 minutos, que aclare sobre ciertas cosas y que la pudieran ver de repente unos niños en un colegio que posteriormente dentro de 15 años van a ser adultos y que tal vez se puedan acordar de eso que vieron y que entendieron? Como decía, yo tenía un maestro que decía, no se trata de hacer grandes pasos, o sea, se trata de hacer pequeños pasos que cubran grandes distancias. Entonces, yo creo que si tú tienes que poner ahora a correr hasta el faro, ¿dónde crees que pararías? 2 minutos. ¿Cuánto? A los 2 minutos. 2 minutos. O sea, que llegarías ¿a dónde? ¿Al ayuntamiento? Ojalá no, me queda muy lejos. A San Fernando. ¿Dónde estás tú ahora viviendo? Ahora estoy cerca de la Rotonda de los Osos. Ok.
Con lo cual, tú necesitarías, seguramente no podrías ir muy lejos, pero andando seguramente sí. Podrías ir donde quisieras. ¿Sabes por qué? Porque andar lo haces todos los días y es algo que conoces. Mientras que correr igual no es algo que haces todos los días. Entonces, si tú eres una persona que manejas una serie de información todos los días, yo lo que te animo es que trabajes sobre esa idea. Y que con pequeños gestos uno puede cambiar muchas cosas. Puede cambiar la mentalidad, la forma de sentir, de entender un montón de cosas, ¿no? Yo es un poco lo que te animo. Y Beatriz, ¿tú vas a trabajar con él o vas a trabajar sola? No tengo claro. No lo tienes claro todavía. O sea que, Daniel, vas a tener que hacerle una propuesta lo suficientemente suculenta para tenerla en el equipo. ¿No? ¿Me equivoco? Porque igual quiere trabajar solo. Igual que solo, también es posible. ¿Tú, Beatriz, has pensado en alguna cosa? Antes a Dani que cuando al principio del todo, cuando empezó a hablar de algo en lo que pensemos en un texto que nos suscite algo, a mí directamente se me vino a la cabeza la obra Crimen y Castigo, no sé si la conoce, de Dostoyevsky. Crimen y Castigo, sí. Pues pensé en... ¿Y qué es lo que te llama la atención de toda la obra? ¿Qué es lo que especialmente te llama la atención? Como un hombre que en un principio cree que puede cometer un asesinato sin que se vuelva loco, al final, por mucho que quiera controlar sus pensamientos o su forma de actuar y ser muy racional, ese acto le lleva a volverse loco, a tener pensamientos que no pensaba que iba a tener y comportamientos que no controla. Muy bien. Es interesante como tal. ¿Y sabes qué parte de la obra es donde más se manifiesta esta reflexión? Sí, o sea, si me pongo a buscarlo, lo encontraría. Creo que es cuando al principio, cuando intenta librarse de todo lo que tenía, del hacha, de la ropa manchada de sangre, de lo que se llevó, de la persona a la que le robó cosas. Creo que ahí se vería un poco, hombre, también se ve mucho más al final cuando ya todo se desborda, pero sí, habría encontrarlo. Vale, y una cosa, pongamos que un ser humano es el planeta Tierra y que hay otro ser humano que decide cargarse el planeta Tierra porque tiene la facultad, según él, de no sufrir intelectualmente por el hecho de tomar ciertas decisiones en el planeta Tierra para aprovecharse de sus recursos, cargarse de alguna manera, digamos, los espacios con basura, emplear ciertas modernidades sin tener los escrúpulos de lo que puede provocar posteriormente. Y esta persona que gestiona todo esto, piensa que no va a ser afectado psicológicamente de ello. Pero luego se da cuenta que cuando comete la atroz acción y se da cuenta de cómo el mundo empieza a sufrir una transformación considerable, es algo que le vuelve loco, es algo que le transforma. Tiene algo que ver con lo que quiere hacer Daniel, ¿no? Algo tiene que ver. Bueno, yo solo enredo. ¿Me explico lo que quiero decir con enredar? O sea, intento invitaros a entrar en un proceso creativo. El proceso creativo, lo más interesante, lo que más riesgo tiene es que nos da miedo, siempre. Y cuando las cosas nos dan miedo, siempre nos apartamos. Mientras que yo lo que os propongo es que os apartéis en el proceso creativo para poder ver de un modo mucho más global las cosas. Y que juguéis con esas herramientas para poder, de alguna manera, sacarles el máximo partido. ¿Ok?
¿Sí? Esto es un poco lo que os planteo. Pero bienvenida al club. Beatriz, ya el próximo día, si sabes esa parte particular, puedes traerla para ver cómo respira y cómo la lees tú de repente, ¿no? ¿Cómo la lees tú? Si has sentido en algún momento en tu vida algo similar cerca. ¿Has tenido la sensación de encontrarte alguna persona como el personaje del que hablas? Creo que no. ¿Puede ser? Lo que espero que no, porque... ¿Puede ser? Podría ser. Ese personaje seguramente está inspirado en un hecho real. No lo sé. ¿Quién ha leído 1994? O 84, creo, de la novela. ¿Tú la leíste? Tiene algo que ver con lo que está pasando ahora, ¿no? En el mundo. Tiene algo que ver. Y es una novela. Ok. Una novela futurista. Ok. Bien, bien, interesante. Montserrat, ¿qué tal? Bien. Estaba ¿Qué tal? escuchando lo que estaban diciendo todos y bueno, me acordé de mi libro favorito, que le leí este verano y me encantó. Y hay una serie de cosas que dicen que me encantaron. Igual me gustaría elegir eso. Vale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu libro? El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci nos habla de una... Es como un libro que hace una reflexión sobre cómo está escrita la historia y cómo se podría escribir de otra manera, ¿no? Uh-huh. Realmente toca Por ejemplo, muchísimas cosas. entre ellas la figura de la femenina, ¿no? La mujer. Sí, de la mujer divina, de la feminidad. La mujer. Y también el concepto de que Cristo podría ser una mujer. No que Cristo, pero sí que Cristo tuvo descendientes. Tuvo descendientes que pudieron ser mujeres también, por lo tanto. Uh-huh. Bien, Exacto. ¿y por qué te interesó el libro? ¿Qué parte del libro del Código Da Vinci te interesó más? Sobre todo las primeras partes donde habla de todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, de las abejas, que cómo todo está, sobre todo cómo está todo relacionado con el número pi. Eso fue lo que más me sorprendió y lo que más me gustó. El 3, 14 y 16. ¿Conoces lo que es una espiral áurea? Creo que sí, me suena, pero no podría decirte. Mira, te voy a intentar rápidamente darte una orientación, así muy rápida. Si no me equivoco, lo tengo por aquí identificado. Mira, aquí está. ¿Lo ves? No sé si veis bien. Sí, exactamente, sí. ¿Ves que es una... ¿Y ves la espiral que está dibujándola encima de la ola? Uh-huh. ¿Ves que en la superficie hay menos de la mitad? ¿Ok? Menos de la mitad. Es como a ver, otra vez. A ver, voy a hacer así porque se reflejaba. Ay, perdón. Un momento, que se ha quedado en negro. Ahora. Si te das cuenta, vaya, ahora. La parte más importante, la grande, no es la mitad, justo, es un poquito menos de la mitad, pero luego otra vez está dividida ese poco menos de la mitad en un poco menos de la mitad. Y esa parte que está dividida en la mitad está otra vez dividida en la mitad y luego, por último, vemos un último cacho. De esta manera, creamos lo que llamamos una espiral áurea, que es lo que está en toda la naturaleza.
es la ruta que hace la Tierra alrededor del Sol y, por lo tanto, las fuerzas y las sinergias que se generan, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que me estás hablando, cuál es la repetición, ¿no?, matemática de la propia naturaleza, ¿no?, que repropone una idea. Y tiene mucho que ver con la feminidad, además, ahora que hablabas de ello, ¿no? Okay. Es interesante. ¿Y de qué te gustaría hablar del libro? Creo que sobre todo de esa parte, de cómo no sabemos, es como que estamos un poco, o sea, no somos conscientes de todo lo que realmente pasa y cómo todo está tan conectado. Por ejemplo, este simple número que uno estudia en primaria o secundaria y se encuentra por todos lados, incluso en el cuerpo humano. O sea, está todo muy conectado y me parece súper interesante. ¿Y por qué crees tú que en un colegio no se estudia eso? No lo sé. Creo que no le dan el valor suficiente. Ok, no le dan el valor suficiente. En cambio, sí que se lo dan a otras cosas. Os hago pensar en esto, ¿eh? Otras cosas que para nosotros no tienen un valor tan suficiente. Por ejemplo, yo tengo ahora, voy a hacer en muy poquitos meses 50 años. ¿Tú crees que me ha servido para algo a mí la tabla periódica de los gases? Si no te... o de los sólidos y de las materias, ¿tú crees que me ha servido para algo? Para nada. Cuando he necesitado aludir a ello, he cogido un libro y lo he mirado. Es decir, hay cosas que sí que es verdad que en los colegios nos enseñan, en la educación, en nuestra formación, en las universidades, en los institutos, porque la sociedad considera que van a ser muy útiles para una práctica en la sociedad. Pero es la sociedad que ellos diseñan y en la que ellos eligen qué juegos son los que se van a hacer. Por lo tanto, en esos juegos es necesario saber muy bien las normas de esos juegos. Por eso te van a poner un 9 o un 5. Cuando hay un tema que a ti te interesa, pero que a ellos no les interesa porque se aleja de las normas de ese juego, deja de ser interesante. Por lo tanto, deja de ser puntuable. Os hago pensar en esto porque realmente es de eso de lo que estás hablando, de algo que a ti te ha llamado especialmente la atención dentro de un libro y tienes ahora la oportunidad de profundizar sobre ese tema y hablar de ello desde tu criterio. Y me dirás, pero es que mi criterio igual no es lo suficientemente... Esto es un libro que yo he leído y me ha gustado, pero ¿dónde me agarro yo? Bueno, es lo mismo que le decía hace un momentito a Andrea. Es necesario hacer un trabajo de campo. El trabajo de campo consiste en hacer una pequeña investigación y garabatear mucho en un papel, unir conceptos, crear ideas, plantear opiniones propias, ¿vale? Entonces, yo creo que una cosa que podría ser interesante es que volvieras a esa parte del libro y subrayaras aquellas partes o que te anotaras aquellas partes que llaman la atención, incluso que buscaras un poco sobre ellas, a ver qué pasa. Porque igual podemos elaborar algo, un discurso interesante en 10 minutines, que de repente el que lo escuche diga, ¿a vosotros os ha pasado alguna vez de escuchar a alguien hablar una conversación en un autobús o en una cafetería durante 10 minutos y de repente despertar en vosotros todo un universo? ¿Os ha pasado? ¿A ti te ha pasado, Monse? Sí. No en un bus exactamente, pero sí conversaciones que escuchas de ráfaga y se te quedan. Ok, vale. Esto es importante, ¿vale? Para que vosotros lo tengáis en cuenta a la hora de que muchas veces pensamos, bueno, y con un numerito de 10 minutos, ¿yo qué voy a hacer artísticamente? Pues por lo pronto mover. Esto es fundamental y hoy en día es mejor y más importante que nunca. Así que yo haría un trabajo en ese sentido. Bien, más cositas. A ver, Luis, tú no me has dicho nada, no me has comentado nada. ¿Cómo lo ves?
Sí, a mí me gustaría hablar sobre el tiempo. El tiempo como... Porque estamos a punto, fuera de tiempo, y están llamando a la puerta. Un momentito. Vale. Tengo la otra clase ahora. Sí. Vete abajo, cambiarte. Ahora, perdonad, que es que estaban llegando los alumnos, he abierto ya la puerta para que no... Vale, ok, bien. Entonces, cuéntame, Luis, que te había cortado. Sí, adelante. Quería hablar sobre el tiempo, cómo de los relojes y cómo a lo mejor podría ser un invento y el tiempo como nos lo han vendido... Uy, el tiempo como nos lo han vendido no existe. El tiempo, como nos lo han vendido, no existe. ¿Quién nos lo ha vendido? Pues las horas, los minutos y tal, cómo habría una posibilidad de que fuera una mentira y solo existiera el presente. Y bueno, no sé, quiero investigar sobre eso. Me gustaría ir a tiendas antiguas de relojes o a antiguos relojeros que hayan hecho este oficio y que me cuenten un poco sus historias. Y a partir de ahí, no lo sé, sacar... Quiero enfocar más... Es como que el ser humano tiende siempre a fragmentar todo aquello que tiene a su alrededor para poder entenderlo. Entonces nosotros el tiempo también lo hemos fragmentado. Hemos hecho de alguna manera que un minuto pueda ser fragmentado en segundos, que una hora pueda ser fragmentada en minutos y en segundos, que un día pueda ser fragmentado en horas, minutos y segundos, que una semana sea, ¿no? Entonces, y así ir pudiendo hacer la divisa. ¿Entendéis lo que quiere decir? Divisa es lo que divide. La divisa, o sea, nosotros pensamos que el mundo está gobernado por el dinero y el mundo está gobernado por el tiempo. Y esto es muy importante. La gente, o sea, un empresario a su empleado no le está pagando dinero y lo que está comprando con ese dinero es su tiempo. Tú trabajas 8 horas para darme un rendimiento en lo que sea, particularmente. Y yo la hora te la voy a pagar a tanto dinero. Es decir, lo que están gestionando es el tiempo. El tiempo, por lo tanto, es algo que mueve todo el sistema capitalista de nuestros días. Todo el sistema comercial, todo el sistema capitalista, todo el sistema social, porque si os dais cuenta, si un matrimonio se separa y los hijos tienen que ir con el padre y con la madre, un fin de semana irán un tal con el padre, 15 días con la madre, y se organizarán nuevamente con el tiempo. Como seguramente a vosotros os permitirán estar apuntados en este curso hasta los 35 años. Nuevamente será el tiempo, ¿ok? No, una persona que tenga 55 no se podrá apuntar a este curso, porque es una actividad gestionada para personas que han vivido un tiempo determinado en este planeta. Lo mismo puede pasar con que vosotros lleguéis a vuestros 42 años y si no habéis fraguado una idea profesional, os sentiréis seguramente no realizados o no incorporados en una sociedad, porque los límites del tiempo a partir de los 40, 45 años empiezan a ser indicativos de que empieza a llegar lo que llamamos el fracaso profesional. Es decir, si os dais cuenta, es el tiempo el que refuerza toda la estructura o el sistema de nuestra civilización. Entonces es un terreno extraordinario, Luis. Es un terreno, y más leído desde el Carpe Diem, desde el aquí y el ahora, ¿no? Que es el tiempo, el único tiempo real. Lo que estoy diciendo ahora forma parte del pasado, ¿no? Y lo que forma parte del pasado, ¿no? Estará en un futuro, ¿no?
Digo, no, lo que viene en el futuro pasará a ser parte del pasado, ¿no? Entonces, esto es muy interesante todo esto, ¿no? Porque yo solo y exclusivamente estoy abriendo un pequeño apéndice del concepto de tiempo. Y en ese pequeño apéndice llevo hablando 3 minutos. ¿Qué puedes plantear tú en 10 minutos o en 15 minutos de show donde hay un personaje que nos habla y nos expone el tiempo desde otro lugar? No solo como una referencia, sino como algo que es más profundo. Sí me gustaría, ¿no? Sí me gustaría hablar de ello. Me parece muy interesante tu tema. Alguna vez yo te conté la historia de la aguja gorda, la aguja menos gorda y la más fina de un reloj, que son las 3 clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. Mientras que la clase baja tiene que dar muchas vueltas, como es el segundero, para mover un minuto, la clase media tiene que dar muchas vueltas para mover una hora, que es la clase alta. Y eso, de algún modo, es algo que vemos incluso en nuestros días, donde hay democracias y donde los sistemas que en principio parecen sistemas libres, en Occidente especialmente, no vamos a hablar del Congo belga, pero sí podemos hablar de lugares como Occidente, donde aparentemente las libertades son libertades. Digo aparentemente, porque todos sabéis que realmente no es así. Somos todos prisioneros, finalmente, de una serie de dependencias que tienen que ver con nuestras realidades que nos circundan y que hacen finalmente que también nos sintamos, sin querer, atados y obligados a tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, os hago pensar en todo esto y en particular con el tema del tiempo. Es un tema muy interesante. Porque el tiempo ya no solo habla del tiempo, sino habla de tal. Lo que no sé es si es en una relojería donde lo vas a encontrar. Pero tal vez tienes que ir a una relojería a ver si es ahí donde lo encuentras o es en otro sitio. También un museo de historia es algo muy interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, me encontré hace unos cuantos años en un museo de historia con un amigo que me hablaba de que los fósiles, el fósil que tenía yo en la mano en ese momento, era un fósil que tenía la duración de 3 veces nuestra civilización. Y cuando te hacen pensar de esa manera, es un escalofrío enorme el que te atraviesa el cuerpo. Bueno, vamos a ir cerrando. Preguntas, así rápidamente, antes de empezar, antes de que yo pueda cerrar esta primera sesión. ¿Ninguna? ¿Todo ok? ¿Más o menos claro como para empezar a trabajar? ¿Sí? ¿Tenéis cada uno un poquito de deberes, cada uno de vosotros, de cosas para ver? Hay una cosita, Si queréis, cuando yo esté en Santander, vamos a ver si la gente se puede reunir o no todavía, no lo sabemos, dependerá un poco de lo que me digan, pero intentaré encontrarme con vosotros, de algún modo, para conoceros, a los que no os conozco personalmente, poder conoceros personalmente, y para ayudaros a hacer un pequeño empujoncito más. Voy a escribir un protocolo de como los puntos a seguir a la hora de trabajar sobre un tema de creación. Lo quería haber hablado hoy con vosotros, se me ha echado un poco de tiempo encima, no pasa nada, he preferido hablar y conoceros un poco a vosotros, pero os voy a hacer llegar el material por mail. Se lo voy a mandar a la Oficina de la Juventud y lo voy a hacer para que lo leáis tranquilamente. Y el próximo día, las dudas que tengáis sobre eso que os he mandado, que me las replanteéis. ¿Os parece bien? ¿Sí? ¿Os parece bien? Oh, sí. Vale, ok. Venga, pues lo hago llegar. Nada, os voy a dejar ya porque ya están llegando los alumnos para el siguiente curso
y tengo que empezar. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, me lo podéis hacer llegar por mail y yo lo leo, ¿vale? Si tenéis alguna duda a la hora de empezar. Los que no, también hemos hablado hoy de algunos textos y unas ideas, pero puede ser también que buscando la cosa cambie. No pasa nada, estamos en eso, en el proceso ahora de investigar y trabajar curiosear sobre estos temas, ¿vale? Entonces, sentidos libres de poder cambiar, ¿vale? Entonces, os veo enseguidita, en menos de una semana otra vez a todos, y vamos a ver si le damos un empujoncillo a todo esto para empezar a darle un poquito de forma al asunto, ¿vale? Gracias. Pues nada. Sí, os escucho a todos. Bien. Gracias a todos. Gracias. Gracias, José, guapo. Gracias. A todos, Nos vemos pronto. ¿Ok? Vale. Un abrazo. Chao, gracias. Chao, chao.